Bueno, pues vamos a iniciar nuestra séptima lección en cuanto a pedagogía cristiana, una de las ya casi últimas lecciones. El tema de esta lección vamos a tocar lo referente a la evaluación. ¿Y aquí hacemos énfasis a la evaluación? Precisamente a nuestro trabajo. No podemos nada más seguir dando clases, enseñando y enseñando sin detenernos, hacer un alto en el camino y ver qué tanto vamos avanzando, o cuáles son nuestros logros, o cuáles son las cosas en las que estamos fallando, estamos logrando las metas que nos propusimos. Precisamente queremos revisar este tema. Vamos a iniciar primero sabiendo qué es lo que significa evaluación. Se denomina evaluación realmente el proceso que es dinámico, a través del cual podemos conocer tanto rendimientos, especialmente logros y flaquezas, y así pues poder reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos pues aún más rendidores. Y ya yéndonos un poquito más hacia la actividad educativa, que finalmente pues tiene como objetivos alcanzar el mejoramiento continuo de un grupo de alumnos, y a través de ello se va a conseguir la información exacta sobre los resultados alcanzados por ese alumno durante un periodo determinado, estableciendo pues comparaciones entre los objetivos que se han planeado al inicio del periodo y los conseguidos por el alumno, que se van a ver reflejados en ellos. Dichos objetivos responden a cambios duraderos, sobre todo en la conducta o los conocimientos de los alumnos en este caso. Hay ciertas preguntas que nos tenemos que realizar en cuanto a ello. Una de ellas es: ¿qué nos propusimos hacer? ¿Cuáles son las metas de inicio que tuvimos? Una de las segundas preguntas: ¿qué sucedió en realidad? ¿Hicimos realmente, o en este periodo que vamos enseñando, hicimos lo que nos propusimos? ¿Nuestras metas se están cumpliendo? ¿O definitivamente pues la situación no fue la esperada? Entonces esto nos lleva pues a una tercera pregunta: saber cuál es el resultado que estamos obteniendo de acuerdo a lo que nosotros hemos enseñado. Una cuarta pregunta: pues ¿fueron los resultados los que yo esperaba? Realmente en la educación cristiana lo difícil es que algunas de nuestras intenciones y metas son para el futuro. Por lo tanto, pues no podemos saber inmediatamente los resultados cuando termina la clase, pero sí después de un cierto periodo. Y una quinta pregunta: si no hemos obtenido los resultados que nosotros queríamos, nos preguntamos ¿por qué no? Cuando haga la pregunta, pues podemos decir: ¿acaso la clase produjo lo que yo esperaba? ¿Enseñé yo correctamente? Si la respuesta es sí, pues necesito reevaluar las intenciones en primer lugar que yo establecí, y quizá la próxima vez pues que se enseñe esta clase se necesitan ajustar mis expectativas para yo tener buenos resultados en cuanto a ello. Vamos a ver que tenemos tres etapas en la evaluación. La primera de ella pues es cuando declaramos cuáles eran nuestras metas e intenciones, que eso generalmente lo hacemos desde el principio. Número 2, preguntamos qué pasó en realidad con esas metas, con las que yo dije, fue lo que obtuve. Y número 3, preguntar cuáles fueron los resultados. Estas son las tres etapas, y esto debemos de trabajarlo siempre, cada determinado tiempo, sentarnos y platicar. ¿Me está funcionando? ¿No me está funcionando mis metas? Si no, pues empezar a recambiar, sobre todo para que podamos impactar en la vida de los alumnos. Si no tiene caso, vamos a caer en la rutina, no vamos a tener ningún impacto. Sí vamos a estar haciendo un trabajo, pero un trabajo que pues no va a tener ningún fruto. Y generalmente, ¿cuáles son los problemas que nos llevan a no tener adecuados resultados en nuestra evaluación? Que a veces pues decimos no tuve el suficiente el resultado, o bajo ciertos parámetros podemos decir si tuve el resultado que yo deseé. Tenemos distintos problemas que, para que la enseñanza sea comprendida y asimilada por los alumnos, pues son varias situaciones o problemas que podemos encontrar en cuanto a ello. Uno de ellos es el problema del lenguaje. Cada uno de esos aspectos lo vamos a ir guiando con ejemplos. Creo que cada ejemplo va a hablar por sí solo. Digamos aquí una persona X, David, un niño de 12 años, que realmente dejó de asistir pues a la escuela dominical. Cuando se le preguntó el por qué dejó de asistir a la escuela dominical, él responde que su maestro hablaba difícil y él definitivamente no le entendía nada, entonces ya no le parece atractivo, le aburre la clase. ¿Por qué? Por ese problema de comunicación que el maestro no es capaz de transmitir, ya sea por el lenguaje, por su forma
de hablar, simplemente no le entiende. ¿Qué otra situación encontramos aquí? El problema de la atención. Amalia estaba examinada porque sus alumnos se movían constantemente, muy inquietos, molestándose unos a otros, y ella no tenía la capacidad de dominarlo, les hablaba, les llamaba la atención, no los podía dominar. Otro maestro, Pedro, notaba que su clase, en cuanto a jóvenes, no parecía interesada por el tema que se les estaba dando de la Biblia. Para ellos no les era interesante. Entonces empieza a ver que algunos comienzan a faltar, otros empiezan a bostezar durante su clase, y lo que más anhelan es que termine la lección. Simplemente no, en esos dos ejemplos no se ve captada la atención del alumno. ¿Por qué? A lo mejor la forma como lo estamos dando, la técnica que estamos utilizando con ellos. Otro de los problemas que encontramos, el problema de la improvisación. Cuando no nos preparamos para dar una clase adecuada, simplemente llegamos y pues a ver qué hago, qué digo, qué invento en el momento. Un ejemplo que podemos poner: el pastor le pregunta a una niña acerca de su maestro, cómo sentía que le daba clases. Se quejó diciendo: él no enseña, solamente hace preguntas. Otro alumno no dijo algo mejor de su maestro, simplemente contestó: enseña las cosas que ya sabemos, siempre lo mismo, y pues lo que sucede es que me aburro. Entonces, la improvisación, no nos enfocamos a revisar a nuestros alumnos qué es lo que necesitan, cuáles son las carencias o cuáles son a lo mejor las habilidades que tiene cada uno de ellos para poder hacer más atractiva la clase. Eso implica estudiar, eso implica analizar, y pues lo cual la improvisación pues nos representa un gran problema para ello. Y el problema de la retención. Verónica regresa a su casa, su mamá llega y le pregunta, o esto lo podemos ver incluso con muchos niños, les preguntamos saliendo de la clase, o jóvenes, adultos, ¿qué te enseñaron? Y simplemente pues va a decir: no me acuerdo. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos un problema de retención, un problema de estancamiento. X alumno pensó que era un maestro X maestro pensaba que era buen maestro porque sus alumnos siempre los tenía atentos, porque siempre parecía que prestaban atención, hasta que un día con mucha pena notó síntomas alarmantes de mala conducta en sus alumnos al observarlos. Su clase no había prosperado nada, pues precisamente en todo el tiempo que lo estuvo impartiendo. No hubo un cambio sustancial en sus alumnos. Entonces hay un estancamiento, no hay un crecimiento espiritual. Y el sexto problema que tenemos, que nos conlleva a no cumplir nuestras metas en la evaluación, es el problema de la falta precisamente de metas. No sé, aquí ponemos un ejemplo: un grupo de adolescentes, todos ellos hijos de creyentes que desde pequeños habían asistido a la escuela regularmente, de pronto dejan de asistir a la iglesia, apartándose realmente para siempre. En sus años de aprendizaje, ninguno de ellos aceptó a Dios, aunque eran hijos de creyentes. Entonces, todo esto nos lleva precisamente a identificar estos problemas. ¿Y a qué se deben esto? Antes que todo, el maestro, pues lo que debemos de hacer es conocer al alumno, a cada uno particularmente. Todos viven su propio mundo, un mundo interior que algunos dan a conocer, otros solo muestran ese mundo a sus amigos más íntimos, otros definitivamente lo guardan, se aíslan. Cuando llegamos a conocer, nos damos cuenta que no hay definitivamente dos personas iguales, no hay dos que tengan el mismo nivel espiritual, y no hay dos que tengan los mismos intereses. Y justamente estas personas tan diferentes, desiguales, independientes, debemos enseñarles cada semana individualmente. ¿Es un reto? Pues definitivamente, porque tenemos varios alumnos. Pero ¿cómo les podemos enseñar entonces a ellos? Algunos de ellos a lo mejor son salvos, a lo mejor otros no lo son. Algunos de ellos están llenos de vigor y otros están estancados. Algunos quieren aprender y otros simplemente la indiferencia o la apatía. Pero más en cambio tenemos que trabajar y cambiar esas actitudes para cumplir con los propósitos que tenemos. Debemos de saber que el individuo tiene una necesidad básica. Conociendo esta necesidad, podemos mejorar la enseñanza. Entonces tenemos que enfocarnos en conocerlo. Nadie nos va a decir, ni a través de clases, ni ningún tipo de red te va a decir cómo conoces esa necesidad básica que tiene cada alumno. En cada clase, en la observación que tú hagas de tus alumnos, en clase y fuera de clase, nos vamos a dar cuenta. Y pues esto nos lleva hasta el otro aspecto. Vimos los problemas que podemos tener en una evaluación, y también podemos valorar pues cómo es una buena enseñanza. ¿Qué es un alumno bien enseñado? Pues en cuanto a la efectividad que está teniendo nuestras enseñanzas. Existen diferentes opiniones y conceptos
que a lo mejor no los vamos a detallar, porque nos inquietan mucho al tema, como decir cómo puedo evaluar yo mi enseñanza, cuándo puedo estar seguro que mis alumnos fueron bien enseñados. Si a lo mejor yo enseñara otra situación, matemáticas, geografía, no tenía ningún problema en poder establecer cuál es el alcance de mi método y forma de llevar la clase, pero como maestro pues, de educación cristiana, todo cambia. Entonces, ¿cuáles son los resultados que acompañan a la buena enseñanza? Vamos a generalizar algunos de esos resultados. Número 1, la buena enseñanza va a transformar. Un maestro dijo, los alumnos que van a la escuela dominical o a educación cristiana no se portan mejor que aquellos que no van. Tenemos que comprobar esta verdad observando precisamente a nuestros alumnos. Si ellos se unen con otros amigos, a lo mejor de fuera de la escuela, de la calle, podría decir a lo mejor por su conducta cuál de ellos realmente van a escuela de educación cristiana y cuáles no. Es probablemente a lo mejor que muchos de ellos sepan cosas muy detalladas acerca de la Biblia, los hijos de Isaac, cuántos días pasó Noé en el arca, quién mató a Goliat, los 12 apóstoles, cuántos libros se componen en el Nuevo Testamento, pero han aprendido lo más importante. Hasta que la enseñanza no ha penetrado y cambiado sus vidas, no hemos alcanzado nuestro objetivo. El conocimiento se va a quedar en mero conocimiento, pero esto debe de transformar. Después de cada lección debemos preguntarnos qué efecto causó esta lección en mis alumnos. ¿Realmente lo estoy notando? Debemos desear que produzcan nuestras enseñanzas cambios reales y duraderos y no algo que sea meramente superficial. Número 2, una buena enseñanza hace actuar. Es otro de los puntos aquí. Casi todo lo que aprendemos realmente lo aprendemos con la práctica o haciéndolo, actuando. ¿Cómo aprendemos a escribir a máquina? Escribiendo a máquina. ¿Cómo aprendemos a coser? Cosiendo. ¿Cómo aprendemos a nadar? Pues nadando. ¿Y cómo aprendemos a obedecer a Dios? Obedeciéndolo. ¿Cómo aprendemos la Biblia? No hay otra, estudiándola. Los niños no pueden quedar sentados, niños, jóvenes, adultos, quietos, por más que se lo intenten. Los jóvenes y adultos sí pueden a lo mejor quedarse quietos y sentados, pero pues también aprenden a pensar en otras cosas mientras se les está dando la lección. El verdadero aprendizaje requiere actividad por parte del que aprende. Entonces necesitamos enseñarles esto. Esta actividad puede ser ya sea física o mental, que les enseñemos a actuar. Nos equivocamos si consideramos que el maestro es la fuente del conocimiento y que nuestra misión es derramar algo de su conocimiento en la mente vacía de los alumnos. El maestro es el que guía, el que estimula, el que alenta y los llevará a la meta propuesta a través de la interacción, a través del actuar. El que hace lo demás, pues lógicamente sabemos que es Dios, el Espíritu Santo. Tercer punto para saber si estamos dando una buena enseñanza es que la enseñanza debe ser pareja. La explicación del por qué muchos niños en medio de la historia bíblica a lo mejor se estiran, hacen movimientos o no falta el que diga mira mis zapatos nuevos que tengo, es la causa de que la maestra ha seguido adelante con el desarrollo de la lección y no ha sabido hacer que los niños le sigan. Si hacen eso es porque pierden el interés. La enseñanza auténtica va rápido o despacio. ¿Quién lo va a determinar? El maestro, según la disposición, como vea del grupo. Y a lo mejor aquí podemos hacer una pregunta, ¿realmente nosotros somos sensibles para darnos cuenta cuando vamos rápido en un tema o cuando vamos demasiado despacio? Estos dos aspectos, estos dos extremos, si no somos sensibles a poder identificarlo, es los que nos va a traer esas distracciones. Entonces no va a ser pareja la enseñanza. A lo mejor unos están comprendiendo bien, otros no, y por eso se empiezan a aburrir. Tuvimos suspiros, vemos expresiones de desaliento o ceños fruncidos. Detengamos un poquito la enseñanza, dialoguemos con los alumnos, así podemos retomar el ritmo correcto y no se va a ir a la basura todo lo que estamos enseñando. Y cuarto, la buena enseñanza va a emplear diferentes medios. Estamos utilizando nosotros diferentes medios. Vamos a dar algunos ejemplos, no son todos, simplemente algunos ejemplos de qué medios podemos estar utilizando. Uno de ellos es el relato. Una historia bíblica bien relatada realmente hace vivir los personajes juntamente con el alumno. Debe venir a lo mejor ese suspenso, y ese tal suspenso debe lograr no solo con la debida entonación de la voz, sino la manera en que el niño o el joven desarrolla el relato, que no se den cuenta pues, desde el final. Es decir, todo el relato tiene que tener un comienzo, pero ese comienzo tiene que ser cautivante, lo que ya veíamos en clases anteriores, lo que es el anzuelo, un desarrollo claro y que concluya con un clima. No sé, a lo mejor un ejemplo aquí, si comenzamos nosotros diciendo
En una clase de niños hace un tiempo había una mujer llamada Ana, no tenía ningún hijo y deseaba con todo corazón tener uno. Algunos pues ya a lo mejor han escuchado la historia, te comienzan a ver unos a otros así como que otra vez esta historia, y ya pasó hace mucho tiempo, me lo han dicho muchas veces, se trata de una mujer grande, no me interesa. Pero a lo mejor podríamos cambiar aquí la situación si comenzamos. Había una vez un niño, y no sé, a lo mejor veo ahí a Juanito que está distraído, y digo, como Juanito, y señalamos a Juanito desde el comienzo de la clase, que está en otra cosa. El que su mamá pues llegó al templo con el propósito de dejarlo ahí para siempre. Es decir, no solamente es darnos las lecciones y repetirlas como dan, debemos adaptarlas y hacerlas interesantes para ellos. A esa altura, pues a lo mejor aquí en el ejemplo que les ponía, pues Juanito ya tiene los ojos bien abiertos, la boca también preguntándose si habrá madres que abandonan a sus hijos o si el personaje del relato habría hecho alguna cosa mala y por eso su mamá lo castigaba recluyéndolo en el templo. El niño se va a sentir entonces parte del relato y vamos a poder cambiar su atención, su aspecto, su actitud más bien. Y si el relato va dirigido pues a los jóvenes, el maestro tratará de identificar pues a los alumnos el personaje bíblico como joven, no ya como niño. Es el enfoque que le damos, no siempre las lecciones tienen que ser tan lineales, podemos cambiar el enfoque, podemos cambiar la manera en que estamos presentando, lógicamente con la esencia que esto lleva. Dentro de este es el relato, otro de los medios que podemos utilizar es la memorización. ¿Memorización de qué? Completamente de versículos. Pero incluso hasta esto, para darle a memorizar los versículos hay que saber hacerlo. Algunos de los tips que damos aquí es que los versículos hay que darles fuerza. No simplemente pues apréndete este versículo y ya. Démosle esa fuerza al versículo. Un ejemplo aquí pues le pongo, no sé, el Salmo 119:11, que dice, pues en mi corazón he guardado tus dichos, pero no pecar contra ti. A lo mejor podemos empezarles a cambiar ahí el lugar en mi corazón, decirle en mi mente he guardado tus dichos, pero no pecar contra ti. Después hacemos énfasis, no, un momento, ahí no dice que mente, ahí dice que corazón. Entonces de esa manera podemos darle al versículo esa fuerza que nosotros queremos para que ellos les llame la atención y hacerles ver lo interesante del versículo. Los versículos debemos hacerlos prácticos. No sé, voy a preguntar qué versículo podría ayudarle a X alumno, mejor que tiene 4 años y tiene miedo de ir a acostarse solo por las noches, o por alguien de 13 años y que está tratando de decir si debe seguir estudiando o buscar trabajos. Todos necesitan unos versículos que satisfagan sus necesidades presentes y eso nos va a mejorar la memorización. Los versículos debemos también hacerlos posibles. ¿Les preocupa de verdad a los jóvenes la salvación de sus amigos inconversos? Podemos a lo mejor preguntarnos eso. Si es así, querrán saber de versículos que podrán utilizar para hablarles y así ver cada situación de cada uno de ellos y los versículos que pueden ser aplicados. De esa manera les es mucho más fácil aprendérselos a que simplemente un versículo que ni les interesa ni le ven chiste, vamos a decirlo de esa manera. Debemos hacerlos agradables. A veces pues tenemos que parafrasear los versículos y darle un enfoque o ser más dinámicos, encontrar una manera atractiva, con enfoque, con propósito, para que sea más fácil poder memorizar. No es lo mismo memorizar un texto que no entendemos para nada de lo que quiere decir a un texto que lo hemos comprendido, a lo mejor se lo damos con otras palabras. Y otro tipo de actividades pues es las actividades expresivas. ¿Qué es una actividad expresiva? Es un modo de que la verdad de Dios se incorpora en la vida a través de la práctica. Y eso es una actividad expresiva, practicarlo. Cuando obramos continuamente de acuerdo a la verdad, ella pues llegará a formar parte de nosotros. Por lo tanto, nosotros los maestros pues debemos de brindar oportunidades a nuestros alumnos para que vivan la realidad de las lecciones. La práctica debe de constituir una parte de la preparación y parte de nuestra enseñanza. Obviamente al final de la lección debemos de encontrar la forma en que pues, los alumnos tengan una relación con lo estudiado. Esto pues, lo llamamos actividades expresivas. ¿Qué actividades expresivas tenemos? A lo mejor lo que podemos manejar con jóvenes, con adultos, es la discusión. La discusión que debe ser constructiva. El maestro tiene que hacer que participen todos y que no sea una pérdida de tiempo donde cada uno comparte su ignorancia y nada más. Debe de conducir al grupo a que se respete, se escuche la opinión de lo que se está discrepando, o si no está de acuerdo, sin tratar de imponer o insistir en puntos de vista sobre cuestiones personales.
Otra actividad expresiva son trabajos manuales. El valor que le damos al trabajo de manual depende de la preparación anterior que tengamos a ello. Debemos de recordar que no estamos enseñando arte, sino seguimos enseñando la Biblia. Lo que más nos preocupa no es el dibujo terminado, es lo que sucede en el momento en que el alumno está dibujando. Si X alumno hace algo por llenar el tiempo, no nos va a servir de nada. Pero si dibuja, pinta, recorta o arma algo para dárselo a un niño enfermo o a su mamá o para X situación a alguien en la iglesia o algo, va a ser completamente distinto y va a tener un impacto. Algo va a estar sucediendo en él porque está dando parte de lo que está enseñando, lo que está aprendiendo. Otro es los proyectos. Los proyectos son actividades para todas las clases, más sencillos a lo mejor para los niños, más complejos para los mayores. No sé, un álbum de recuerdos, coleccionar fotos, estampillas, cuadros según el tema, recordar figuras, grafar neurógrafo, reunir flores, hojas, piedras, no sé, constituir un cuadro sobre la naturaleza. Allá para los adolescentes, jóvenes, adultos se puede participar con proyectos que requieren tiempo y a lo mejor ya está dinero, ¿por qué no? Ejemplos de ello, pues pintar el templo, reparar bancos, fabricar muebles sencillos para clase, pintar, no sé, los pizarrones, arreglarlos, una limpieza completa, algo que incluso puede incluir hasta su misma familia en proyectos. Otro de esos aspectos es la adoración. Los maestros tenemos que estar siempre buscando expresiones espontáneas de adoración. La escritura, la oración y el canto antes, durante o después de la lección es muy importante. Tenemos la costumbre a lo mejor que el maestro siempre diga, bueno, vamos a orar, o cantemos el coro que dice dependiendo del tema. Realmente las actividades expresivas, la iniciativa pues también corresponde al alumno, pero bueno, nosotros tenemos que despertar esa iniciativa. Otro de esos medios es el arte creador. Después de estudiar cómo Jesús a lo mejor calmó la tempestad, un grupo de niños puede dibujar la idea que tuvieron de la tempestad en su mente, lo que ellos pensaron, cómo se le imaginaron. Los mayores a lo mejor pueden diseñar carteles o anuncios para la iglesia, programas, etc. Otro de ellos es escribir. Cuando una persona o un grupo ha tenido una experiencia profunda con Dios, deberíamos ayudarles a expresarles en forma escrita. Esto puede describir muchos talentos como no tenemos idea. Tanto jóvenes como adultos pues, pueden escribir sus propias adaptaciones de parábolas y pasajes de las escrituras, dar comentarios muy importantes para ayudar a otros a ver y hacer la voluntad de Dios. Pueden escribir, nos dicen el tiempo, de los avisos de la iglesia o artículos en el área de anuncios de la iglesia, los espacios que hay para esos anuncios. Por último, pues representar a otros personajes. Una iglesia ha crecido generalmente normalmente preparar a sus miembros por medio de representaciones y muchas otras veces ha tenido que ver con el carácter evangelístico. Un papel sumamente importante parece simplemente pues, sobre una simple representación. A lo mejor el que hace el papel, el que trata de ganar a otro para el Señor y el otro el papel opuesto del que es el inconverso, es el inconverso que rechaza, critica, discute, permanece indiferente. En estos cursos vivos todos los miembros aprendieron a evangelizar correctamente, sin enojarse por el rechazo ni desanimarse ante la incredulidad. Los más pequeños a lo mejor pues, pueden interpretar personajes bíblicos vistiéndose como ellos, imaginación, drama. Eso representa mucho impacto para el conocimiento. Lo aprenden y no se les va a olvidar. Pero bueno, después de esto, lo fundamental es que debemos comprender a nuestros alumnos. Como hizo Jesús, él comprendió la insensatez de Pedro, comprendió la viuda, supo ver a través de las parábolas de Judas y te comprende a ti, me comprende a mí. Y bueno, pues la gloria a Dios, ¿qué más podemos hacer nosotros con los alumnos? No decir, es el alumno que nunca pone atención, el alumno que siempre es desastroso, el chillón, el berrinchudo, no sé. En lugar de decir eso, mejor sentarnos a ver por qué nuestros alumnos están haciendo eso, y a lo mejor nuestra forma de dar la clase tiene mucho que ver para esas actitudes. ¿Quién es el alumno? Pues el alumno es el mismo. Es diferente a otra persona, pero es el mismo. Diferente en edad, apariencia, habilidad, talento, gustos, preparación, experiencia. Debemos de considerar estas diferencias para determinar cómo enseñar lo que deben ayudar al maestro, a ver si deben enseñar para uno, mejorar capacidades, cambiar actitudes y aumentar el conocimiento. Esto respecto a este tema. Ya para terminar, la actividad que se les va a dejar es que ustedes debieran de tener metas al principio con su clase. Lo que vimos en las etapas de la evaluación que debemos de tener. Uno, me van a poner cuáles fueron sus metas, sus propósitos, objetivos iniciales con su grupo y evaluar si realmente pues estamos cumpliendo con estas metas
ponerme si estoy cumpliendo, o esto que yo me propuse si está cumpliendo, no está cumpliendo. Ya vimos aquí cuál es la buena enseñanza, cuáles son los problemas de la enseñanza. Ponerme ahí, saber que pues yo siento que a lo mejor mi problema es este, o si estoy teniendo buena enseñanza porque estoy llevando a cabo esto. Entonces me hacen una hoja de las 3 etapas y cada uno pues describiéndola. Nos declaramos cuáles son nuestras metas e intenciones. Primero ponemos ahí, preguntándonos qué pasó en la realidad. Si los cumplimos, no los cumplimos, podemos apoyarnos con las preguntas al inicio que les di. Y 3, preguntarles cuáles fueron los resultados. Esta necesito que lo hagan detalladamente, de acuerdo a su grupo, porque de eso yo me voy a valer para, después de esta sesión, darme un tiempo de pasar a cada uno de sus salones y con esto que ustedes me dieron para ver si realmente están cumpliendo con esas metas, propósitos, objetivos, y qué están haciendo para cumplirlos o reforzar los buenos resultados o los malos resultados. Es de humanos equivocarnos, pero para eso son las evaluaciones que nos hacemos personales para poder mejorar nuestra enseñanza.